Créditos a su respectivo autor. El protector de la magia. Capítulo 1. Harry Potter era un niño único. Ese era el consenso general en Privet Drive, Little Whinging, serie. Se decía que el niño había quedado huérfano a causa de un accidente de coche en el que murieron sus padres cuando tenía tan solo 1 año. Nadie sabía mucho sobre sus padres, pero Petunia Dursley, su tía, les había contado a todos que su padre había sido un borracho inútil y su madre, una prostituta. También les había advertido que el niño era un delincuente. Verlo con ropa holgada y desaliñado todo el tiempo reforzaba esa imagen. Era una gran mentira, si acaso, era inteligente para su edad, pero los Dursley siempre hacían todo lo posible por desanimarlo, menospreciarlo o atormentarlo. Harry siempre supo que era diferente a todos los demás con los que se topaba. El tiempo que pasaba con sus parientes era descrito como el peor, deseando con frecuencia estar muerto como sus padres o ser salvado. Desde que empezó a vivir con ellos, hablaban de sus rarezas, lo que solía confundir al chico. La primera vez que les preguntó de qué hablaban, los enfureció. Fue entonces cuando juró no volver a sacar el tema a colación. Su tío Vernon le había roto el brazo y no lo había alimentado en 4 días. Las cosas cambiaron cuando Harry empezó la escuela. Empezaron a ocurrir cosas extrañas a su alrededor y él podía comprender lo que sucedía a su alrededor. Todo lo que estudiaba o aprendía lo recordaba al instante, y esto a menudo causaba problemas con sus familiares. Su primo, Dudley, a quien muchos considerarían un bebé ballena, ni siquiera conseguía el mínimo rendimiento escolar. Esto los llevó a castigar a Harry y a acusarlo de hacer trampa. Para sus tíos, era imposible que él lo hiciera mejor que su perfecto Dudley. A medida que crecía, las cosas solo empeoraban. El niño tenía una interminable lista de tareas domésticas. Tenía que cocinar, limpiar, desherbar el jardín, lavar los platos y era prácticamente esclavo de su tío, su tía y su primo. Recibía poca comida, mientras que su primo, un pez gordo, podía comer lo que quisiera. La ropa usada le quedaba grande y lo obligaban a dormir en un pequeño armario bajo la escalera. No le permitían expresar ninguna emoción, porque eso enfadaría a los Dursley, lo que solía significar dolor y sufrimiento. Harry, en general, sentía cualquier cosa menos felicidad, y si alguna vez revelaba que estaba triste o enfadado, sabía que tío Vernon se pondría furioso y lo atormentaría. Harry odiaba de verdad a sus parientes. Incluso de niño, a los 4 años, nunca le habían caído bien. Con el tiempo, se dio cuenta de que le ocurrían cosas extrañas cuando estaba enfadado o disgustado. El pelo de aquel horrible profesor se le había puesto azul el primer día de clase porque no sabía su nombre, no era culpa suya. ¿Cómo iba a saberlo si los Dursley no se lo habían dicho? Raro, difícilmente podía ser su nombre, era lo bastante listo para saberlo. Sin embargo, los sucesos extraños, como este, no cesaban. Su tía Petunia lo había afeitado casi hasta dejarlo calvo un día y sorprendentemente le había vuelto a crecer el pelo a la mañana siguiente. Claro que la tía Petunia chilló y chilló durante 1 hora y lo castigaron por ello, pero le causó mucha curiosidad, ya que hubo otros casos similares durante el año siguiente. Entonces, hoy, durante uno de los juegos rutinarios de Dudley de cazar a Harry, deseó escapar de sus torturadores y, de repente, apareció en el tejado de la escuela. Eso había sacado las cosas de proporción. Harry ya tenía 5 años. Le daba miedo volver a casa, sabiendo lo que iba a pasar. No sabía cómo había aparecido en el tejado de la escuela, pero había provocado un escándalo tan grande que la directora tuvo que intervenir. No había escaleras hasta el tejado, así que tuvieron que llamar a los bomberos para que lo rescataran. Harry sabía que estaba en apuros. El corazón le latía con fuerza mientras reflexionaba sobre la pregunta. ¿Tendría algún poder extraño como los superhéroes de la tele? ¿Él sí cómo podía hacer esas cosas? Sus huesos siempre se habían curado solos al día siguiente de cada paliza. Normalmente, debería haber estado cubierto de vendas de pies a cabeza durante meses, pero incluso después de sufrir varias heridas, seguía estando bien a la mañana siguiente. Harry respiró hondo y tembloroso, y al instante se calmó. Siempre había podido controlar sus emociones mucho mejor que nadie.
Había una concentración de la que podía sacar partido que le ayudaba a mantener una fachada inexpresiva en todo momento. No sabía qué era, pero quizás era su fuerza misteriosa. Desde luego, no iba a quejarse. Quizás debería intentar hacer algo, como inflar objetos. Eso probaría su teoría sobre algún poder arcano. Si sobrevivía a la paliza de esta noche, claro, Harry sabía que no había escapatoria. Habían llamado a la tía Petunia a la escuela debido al incidente. En cuanto entró en casa, lo único que quiso fue terminar sus tareas en silencio y volver a su armario cuanto antes. Veía a la tía Petunia furiosa al fondo. Quería volver al armario antes de que su tío volviera. Quizás así podría evitar la paliza que vendría después, pero no era tan tonto como para esperarla. Una vez preparada la cena, fue inmediatamente a su armario. Para estar solo, disfrutando del silencio, cerró los ojos un rato pensando en cualquier pensamiento feliz que se le ocurriera. Con el paso del tiempo, cada vez que dormía, soñaba con un gran tigre blanco y a menudo lo imaginaba. Esta vez, su imaginación lo llevó a una selva, un lugar al que sentía que pertenecía. Fue allí donde vio a un grupo de tigres juntos, tumbados cerca del agua. Mientras seguía sumergido en su imaginación, uno de los tigres empezó a acercarse. Al acercarse lo suficiente, hizo algo inesperado. «Hola, pequeño», dijo el tigre con voz masculina y dura. «Te he estado observando durante muchísimo tiempo». Esto dejó a Harry paralizado de miedo. Nunca antes había sucedido, pues solo los veía retozar por la jungla. «¿Me estás hablando a mí?», preguntó Harry nervioso. «Eres el único aquí, ¿verdad?», le respondió el tigre. «Llevo un rato intentando hablar contigo». Harry estaba perplejo, su mente trabajaba desesperadamente a toda marcha para intentar descubrir qué estaba pasando. Parecía que había pasado una eternidad, así que Harry preguntó: «¿Quién eres y por qué has estado intentando comunicarte conmigo? ¿No soy especial?». El tigre lo miró con sus ojos verdes por un momento, luego empezó a explicarle lo que estaba pasando. «Me llamo Viaco, soy una de las 4 bestias celestiales que gobiernan las tierras, criaturas mágicas. He estado intentando comunicarme contigo porque veo grandeza en ti. Y sí, eres especial, eres un mago, Harry». Harry estaba boquiabierto. «¿Cómo es posible? No soy un mago, solo soy Harry». «¿Y qué grandeza has visto?», preguntó. Viaco se quedó allí, completamente atónito, antes de responder: «Bueno, Harry, ¿alguna vez has hecho cosas que te daba miedo admitir cuando estabas enojado o asustado?». Harry simplemente asintió. «Verás, Harry, desde hace siglos la gente ha podido usar y dominar dones excepcionales. Esto se conoce como magia y es muy fuerte en ti», dijo Viaco con alegría. Harry estaba a punto de preguntar de qué estaba hablando cuando la puerta principal se cerró de golpe y oyó una voz. «Chico». Harry se encogió al saber lo que estaba a punto de suceder. Abrió lentamente la puerta del armario, salió y entró en la cocina. «Sí, tío Vernon», preguntó con su habitual voz anodina, carente de cualquier expresión o emoción. Harry realmente no sentía ningún cariño por aquel hombre del tamaño de una morsa y se quedó al instante perplejo ante el enfado de su tío. Pero eso fue lo último que dijo antes de que el hombre obeso lo agarrara por el cuello. «¿Qué te dije sobre usar tus rarezas, muchacho?», bramó. «No toleraré tus locuras en mi casa, ¿me oyes?». «Nada de eso». «¿Cómo terminaste en el tejado?». Harry intentó zafarse, pero lo sujetaban con demasiada fuerza. Justo cuando estaba a punto de desmayarse por falta de aire, Vernon lo arrojó al suelo hacia el otro lado de la habitación. Jadeando y tosiendo, exclamó: «Lo juro, no lo sé». Un minuto estaba corriendo y al siguiente, estaba en el tejado. Fue como magia. Esa era la palabra temida. Los ojos de Petunia se abrieron de par en par, horrorizados y furiosos. Jadeó. Vernon lanzó un rugido de rabia descomunal, su rostro se tiñó de un rojo furioso. El tío Vernon se adelantó y lo inmovilizó boca abajo. Harry gimió cuando el cinturón del hombre le impactó la espalda. ¿Por qué no podían dejarlo en paz? «La magia no existe», gritó el tío Vernon, con el rostro inflado de rabia. Se había prometido a sí mismo que le quitaría la monstruosidad al chico cuando lo recibieran, y eso era lo que iba a hacer. No quería que esos bichos vivieran en su casa.
Si no podía librarse del chico, entonces se libraría de la locura que llevaba dentro. Después de este castigo, quizá el bicho raro se lo pensaría 2 veces antes de usar sus poderes sobrenaturales contra gente buena y trabajadora como ellos. Vernon agarró la barra de hierro que estaba junto a la chimenea. Harry abrió los ojos de par en par, conmocionado y asustado, pero de repente, estaba gritando hasta quedarse ronco, con lágrimas corriendo por su rostro cuando la barra impactó sus piernas, rompiéndolas. Petunia chilló de pánico, pero Vernon no se detuvo, la rabia lo estaba llevando al límite. Harry lloraba y gritaba, rogándole a su tío que parara mientras la barra lo golpeaba repetidamente. Harry deseó desesperadamente que alguien lo ayudara al ver a su tío apuntar la barra a su pecho. Una vez que la barra cayó y lo atravesó, comenzó a oscilar entre la conciencia y la inconsciencia. Cuando Vernon Dursley le sacó la vara, se dio cuenta de que acababa de matar al niño. El señor Dursley, no siendo muy astuto, lo agarró, lo arrastró hasta el armario y lo encerró allí. Harry apenas estaba lo suficientemente consciente como para asimilar lo que acababa de suceder, y con sus últimos momentos de aliento murmuró, «Que alguien me sálveme, por favor». «Espera, pequeño, te llevaré lejos de aquí», respondió la voz familiar de Viaco justo antes de desmayarse. El tigre emergió, agarró la camisa de Hadrien entre sus dientes y desapareció. 00. Después de que Viaco apareciera a Harry del armario con un crujido silencioso, lo llevó al castillo Potter. Allí se encontraron con unos elfos domésticos sorprendidos. No, uno podía aparecerse en el castillo sin permiso, así que, como entraron un niño y un tigre, los elfos en la habitación reconocieron la magia que provenía del tigre e inmediatamente se arrodillaron como muestra de respeto al dios. Sin perder tiempo. «Que alguien ayude, este niño se está muriendo y no le queda mucho tiempo de vida», ordenó Viaco. Los elfos domésticos se pusieron en marcha y fueron a ayudar al niño. Al acercarse, abrieron los ojos de par en par, sintieron un vínculo familiar entre amo y sirviente. «Maestro Hadrien», gritaron los elfos e inmediatamente llamaron al otro para que lo ayudara y lo curara. Otros 3 elfos aparecieron junto a ellos y transportaron a Harry al ala médica del castillo. Si bien los elfos no eran sanadores, podían usar su magia para curar heridas, además de pociones preparadas por magos para complementarla. Algunos elfos usaron su magia para reparar los huesos rotos y sanar el lugar donde fue apuñalado, mientras que otros vertieron pociones curativas por la garganta de Harry. Sin embargo, había algo más que los elfos reconocieron y los asustó. Uno de los elfos domésticos se volvió hacia Viaco y le preguntó, «¿Sabe qué es esto, mi señor?», le preguntó al tigre mientras señalaba la cicatriz. «Sí», respondió Viaco con voz amenazante. «Es algo extremadamente peligroso y nunca debió haber sido creado. Quíteselo de inmediato», ordenó. Gracias al vínculo que compartían con Harry, los elfos se dieron cuenta de que albergaba una posesión que residía en su cicatriz. Sabiendo que tal cosa debía ser destruida antes de que controlara por completo a su amo, los elfos rodearon la cama donde dormía Harry mientras cantaban en su lengua materna. Para ellos, la magia era simple, pero compleja. Debía ser infinita y armoniosa a la vez. La magia de las diferentes especies era diferente, y esa era la ventaja. Si bien era imposible para los magos destruir un fragmento de alma sin destruir el recipiente, la magia élfica sí podía hacerlo. Harry empezó a temblar y a sudar mientras su cicatriz se calentaba. A medida que el cántico se intensificaba, el chico empezó a retorcerse y a gritar de dolor, su cicatriz se partió. Un grito desgarrador rasgó el aire cuando el fragmento de alma fue destruido tras ser expulsado de la cabeza de Harry. El chico se desplomó en su cama, exhausto. La cicatriz de su frente, que siempre había estado roja e inflamada, comenzó a sanar gracias a la atención de los elfos. Ahora era solo una delgada línea blanca con forma de rayo. El horrocrux de la cicatriz de Harry fue destruido, pero, por desgracia, no fue un trabajo limpio. Los elfos domésticos pensaron que Harry estaba poseído, pero había estado albergando un fragmento de alma. Ambos eran de naturaleza ligeramente diferente, por lo que el ritual de los elfos domésticos no funcionó como esperaban.
Hubo un efecto secundario inesperado que pasó desapercibido. Viaco se acercó a ellos, dando por hecho que ya habían terminado. ¿Estará bien?, les preguntó el dios preocupado. Uno de los elfos asintió y respondió: necesitará tiempo para recuperarse, pero el joven amo vivirá. Viaco asintió y dejó escapar un suspiro. Mi señor, me llamo Daisy, soy la elfa doméstica principal, hizo una reverencia. 00. Harry Potter abrió los ojos, gimiendo suavemente. Le dolía todo el cuerpo y se sentía como si lo hubiera atropellado un tren. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico, al ver que no estaba con los Dursley. Estaba en un lugar desconocido. Estaba lleno de varias camas sencillas y las paredes estaban pintadas de blanco. Estaba en un hospital. Buenos días, pequeño, dijo una voz familiar. Harry se giró para ver quién estaba con él y notó que era Viaco. ¿De dónde estoy?, susurró Harry mientras intentaba controlar sus volátiles emociones. Le temblaban las manos y las piernas, presa de un miedo abrumador. ¿Dónde estaba? Los recuerdos del encuentro con el tío Vernon inundaron su mente. Tragó saliva y preguntó con vacilación: ¿estoy muerto? Viaco se acercó al joven y le respondió: no. Cálmate, te explicaré lo que pasa. Estás bien vivo, aunque llegaste herido. Harry miró a su alrededor para observar su entorno. ¿Y dónde estamos aquí entonces?, preguntó sin apenas darse cuenta de lo que estaba pasando. Esta es la casa ancestral de la familia Potter, tu casa, dijo Viaco mirándolo. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, aunque un poco dolorido, dijo Harry, pero hizo una ligera mueca, le dolía el cuerpo. Viaco asintió, comprendiendo, y gritó: Daisy. Harry se sobresaltó al ver aparecer una pequeña criatura frente a él. Tenía orejas grandes y ojos como peloutes de tenis. ¿Qué puede ser Daisy por la monarca blanca? Dale al joven Hadrien una poción para aliviar el dolor, ¿quieres? El elfo asintió mientras se alejaba y traía un frasco que contenía un líquido azul. Bebe esto, le indicó Viaco. Te quitará el dolor. Harry tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero decidió hacer lo que le indicaban. Justo al tragar el brebaje, suspiró de satisfacción al ver que el dolor remitía. Bien, ahora ven con nosotros, es hora de que conozcas a tu verdadera familia, dijo Viaco con suavidad pero firmeza. ¿Nos guiarás hasta donde están sus retratos familiares?, le preguntó Viaco al elfo. Sí, enseguida síganme por favor. Daisy los condujo fuera de la habitación y procedió a llevarlos a la sala de estar. Mientras caminaban por el pasillo, fueron recibidos por el resto de los elfos domésticos. Al ver venir a Hadrien y Viaco, todos inmediatamente hicieron una reverencia y gritaron: «Bienvenido a casa, maestro Hadrien», dijeron todos felices. Decir que Hadrien estaba sorprendido sería quedarse corto, ya que no tenía ni idea de la situación en la que se encontraba. Cuando terminó, sorprendido, se volvió hacia uno de los elfos domésticos. «¿Qué son ustedes y por qué me llaman amo?», les preguntó Harry. Los elfos domésticos se sorprendieron, pero fue Daisy quien le respondió: «Somos elfos domésticos y hemos servido a la familia Potter durante generaciones». Harry asintió, entendiendo, y dejó que el elfo continuara explicando: «Servimos en muchos hogares mágicos de todo el mundo. En cuanto a por qué llamamos maestro al maestro Hadrien, es porque es hijo del maestro James y la señora Lily». Cuando llegaron a la puerta del salón, Daisy dijo: «Aquí es donde están tus padres, señor Hadrien». «Está bien, gracias, y por favor deja de llamarme amo, solo llámame Hadrien, por favor», le dijo al elfo doméstico. «Sí, el joven Hadrien y yo les diremos lo mismo a los demás», asintió Daisy y se alejó. «A eso también le va a costar acostumbrarse», dijo mientras él, en Viaco, abría la puerta para entrar en la habitación. Al entrar, quedó fascinado por lo que vio: 2 retratos dorados con 2 grupos de personas en cada uno. Harry se acercó lentamente a ellos, quienes quedaron atónitos al verlo. Una mujer con los mismos ojos verdes que él y cabello rojo se tapaba la boca con la mano y lloraba en silencio. Estaba de pie junto a un hombre que, según Hadrien, era idéntico a él, pero tenía los ojos maranes, y le dedicó una sonrisa. Encontrando su voz, dijo: «Mamá, papá», a lo que las 2 figuras asintieron.
Su madre rompió el silencio y preguntó: ¿Eres tú, Hadrien? Entre sollozos y con un destello de esperanza, a lo que Hadrien asintió. Hijo mío. Ay, mi precioso hijo. Creí no volver a verte. El hombre a su lado la rodeó con un brazo y se alegró de volver a ver a su hijo. Te dije que lo volveríamos a ver, Lily, y, madre mía, se parece mucho a mí, pero tiene tus hermosos ojos, habló el hombre. Los vi a ambos en mis sueños y no puedo creer que sean ustedes de verdad. Los extrañé muchísimo, dijo Hadrien con lágrimas en los ojos. James estaba a punto de decir algo más cuando oyó que alguien se aclaraba la garganta. Mirando a su derecha, notó que su madre fulminaba con la mirada a su marido. El anciano se encogió un poco al ver la mirada que le dedicaban su esposa y su hijo, pero dijo: puedes hacerle preguntas al chico después. Lo primero es cerrar el castillo. Bucky, el hombre llamó. Con un pop apareció el elfo. ¿Qué puede hacer Bucky por el amo Charlus?, preguntó el elfo. Lleven a mi nieto al estudio del señor inmediatamente, ordenó Charlus al elfo doméstico. Y los demás vengan conmigo, y quiero decir, ahora mismo. Una vez que los ocupantes del retrato se hubieron marchado, Bucky agarró el brazo de Hadrien, puso una mano sobre Viaco y se apareció directamente en el estudio. 00. Una vez en el estudio, Hadrien se quedó maravillado por su impresionante aspecto. Estaba ricamente decorado en tonos carmesí, crema y dorado, con cuadros con marcos dorados en las paredes. Incluso el suelo de mármol relucía bajo la iluminación. Lo condujeron a través de una puerta y se quedó boquiabierto al entrar en el estudio. Había varias estanterías llenas de libros, junto con un gran escritorio de caoba. Había objetos preciosos por todas partes, la chimenea estaba encendida y los ventanales laterales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista excepcional de los terrenos del castillo. Detrás del escritorio había una silla de cuero con forma de espiral. Ven aquí y pon tu mano sobre este escritorio, dijo Charlus. Harry obedeció. Justo al colocar la mano, la sintió adherirse a la madera. Sintió un pequeño pinchazo en la palma al tomar una muestra de sangre. Al retirar la mano, apareció un disco metálico con varios símbolos extraños. Ahora escucha atentamente mis instrucciones, Harry. Haz lo que te digo y exactamente como te lo digo, ¿entendido? Sí, señor, murmuró Harry con nerviosismo. Durante los siguientes 20 minutos, Harry golpeó las runas necesarias en el plato, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de su antepasado. A un adulto le habría llevado mucho menos tiempo, pero Harry era solo un niño. Obedeció las instrucciones. Ahora, quiero que presiones la placa rúnica con la mano, cierres los ojos y sientas las protecciones. Cuando estés listo, di bloqueo. Harry presionó la placa rúnica con la mano, como se le había ordenado, y cerró los ojos. De repente, sintió algo en su mente. El castillo parecía vibrar con él. Eran sensaciones que nunca antes había experimentado y estaba emocionado. Aislamiento. De repente, las ventanas y puertas del castillo se cerraron a la vez. Las pesadas contraventanas se cerraron de golpe, convirtiendo el castillo en una fortaleza. Antiguas protecciones se activaron al absorber la magia de las líneas ley presentes en el subsuelo. El castillo zumbó mientras la propiedad circundante también quedaba bajo las protecciones. El agua del foso que rodeaba el castillo comenzó a agitarse mientras brillaba, y varios encantamientos surtieron efecto. Listo, dijo Charlus con satisfacción. A menos que recurran a la magia de sangre, nadie podrá rastrearte. Las barreras te brindarán la mejor protección posible ahora. Por ahora, esto es suficiente. 00. En las mazmorras de Hogwarts, una figura solitaria, Severus Snape, estaba sentado en sus aposentos cerca del fuego, bebiendo una copa de Old Ogden's Finest, mientras observaba dos fotos separadas sobre la mesa. Una era de él de pequeño, junto a él estaba una chica pelirroja llamada Lily Even, su primera y única amiga de la infancia, aunque antes de Hogwarts. Severus la veía como la hermana que nunca tuvo, ya que era una de las pocas personas con las que podía estar seguro. Estaban sentados cerca de un estanque, riendo y hablando de magia, según recordaba Severus. Escena retrospectiva,
un joven Severus Snape estaba sentado junto a un árbol mirando a lo lejos tratando de encontrar algo de paz mental y alejarse de sus padres que estaban discutiendo. El niño estaba en ropa que no combinaba ya que sus padres no tenían o se molestaron en comprarle ropa real que le quedara bien. Su padre Tobias Snape era un Muggle muy amargado y abusivo con su esposa Eileen Snape, de soltera Prince, una bruja. Por lo tanto, convirtiéndolo en un mestizo, le ocultó la verdad a su esposo, pero le contó a su hijo todo sobre el mundo mágico, especialmente su familia. Eileen nació en la adinerada familia Prince y se convirtió en la hermana menor de Octavius Prince. Sus padres eran estrictos sangre pura que veían cualquier otra cosa como inferior. Su hermano Octavius fue el único que realmente se preocupó por ella. Incluso después de su tiempo en Hogwarts, se enamoró y se casó con un Muggle en contra de los deseos de sus padres y fue repudiada por ello. Octavio estaba fuera de sí, por ser el niño mayor, se veía obligado a actuar de cierta manera o corría el riesgo de molestar a sus padres. Incluso después de que su hermana fuera repudiada por sus padres y se le ordenara mantenerse alejado de ella, él mantuvo contacto con ella y a menudo los visitaba a ella y a Severus sin que sus padres lo supieran. No importaba que se casara con un Muggle o tuviera un hijo mestizo, él los amaba profundamente y juró protegerlos. Severus solía admirar a su tío, quien le enseñaba muchas cosas sobre el arte de la magia. El niño estaba fascinado y feliz de aprender sobre magia, incluso cuando mostraba aptitud para las pociones y la defensa contra las artes oscuras. Aunque su tío no siempre podía estar cerca, Severus solía sentarse solo cerca de un árbol para intentar olvidar las discusiones de sus padres. Cuando no estaba absorto en sus pensamientos o tomando el aire fresco, veía a dos niñas, una de pelo negro y cuello de jirafa, y otra de pelo castaño rojizo. Un día, en el parque, Lily, la joven pelirroja, intentaba enseñarle a su hermana mayor, Petunia, lo que podía hacer con una flor, hacerla florecer. Petunia no estaba muy contenta y empezó a arrebatarle la flor de la mano de un manotazo, insultándola y haciéndola llorar, alejándose de su hermana. Petunia gritó para que volviera, diciéndole que iba a decirle a mamá que era un bicho raro. Mientras Lily se dirigía hacia un árbol, Severus emergió de detrás y le dijo a la niña mayor que se fuera, mirándola con enojo, y ella echó a correr. Severus miró a Lily con una suave sonrisa, cogió una flor y la hizo flotar hacia ella, sorprendiendo a la niña. No eres el único que puede hacer eso, ¿sabes?, dijo suavemente un joven Severus. Desde ese día se llevaron bien inmediatamente y se convirtieron en los mejores amigos y a menudo se apoyaban mutuamente. Fin del flashback. Al dejar la foto, Severus giró la cabeza hacia la siguiente, era una versión mayor de sí mismo con una mujer de largo cabello castaño y ojos plateados. La joven era su esposa, Selena Witherspoon, sangre pura y miembro de Ravenclaw, a quien amaba profundamente. La amaba profundamente y comenzaron a salir durante la segunda mitad de su sexto año, y a los 20 se casaron. Para entonces, Severus tenía 2 maestrías, una en pociones y otra en defensa contra las artes oscuras, y fue nombrado el maestro de pociones más joven en la historia de la Gran Bretaña mágica. Escena retrospectiva, el día de su boda, Severus Snape, ya adulto, llevaba un smoking de 3 piezas, con el chaleco verde y una túnica negra de seda encima. Severus no podía estar más feliz ni aunque lo intentara. Su padrino era su mejor amigo, Cyrus Gringres, un hombre alto de ojos azul profundo y cabello negro que había venido con su esposa Ophelia Gringres, una de las damas de honor. Tenía ojos maranes y cabello rubio dorado que le llegaba hasta la mitad de la espalda, pero ese día no. Estaba correctamente peinado y sujeto en su lugar, su vestido era blanco como los demás y le hizo un gesto con la cabeza. Entre la multitud, vio a su tío Octavius secándose los ojos, a un Lucius Malfoy más joven y a Narcisse Malfoy, de soltera Black, sonriéndole cómodamente. La que más lo conmovió fue Lily Potter, su amiga de la infancia, que se había casado con James Potter, su rival en la escuela. Por suerte, ni él ni su séquito vinieron. Al final de su 5º año, ocurrió un incidente entre él y los merodeadores, que terminó arruinando su amistad.
Él intentó disculparse, pero ella nunca aceptó. Durante su último año, Selena habló con Lily y le explicó todo lo que estaba pasando. Tras mucha negociación y persuasión, logró convencerla de que le diera a Sebires una segunda oportunidad. Aunque nunca serían tan cercanos como antes, podrían ser amigos en secreto si nadie lo supiera, y Sebires aceptó rápidamente. El momento siguiente fue probablemente el mejor de su vida. La orquesta comenzó y fue entonces cuando vio a las mujeres a las que amaba más que a nada en el mundo, escoltadas por su padre, quien le sonreía. Una vez en el altar, comenzó la ceremonia y, tras ser declarados marido y mujer, todo parecía estar en orden. 10 meses después, sin embargo, toda felicidad tiene un final, y en el caso de Sebires, comenzaría con su esposa. Tras un largo día, regresó a casa y la encontró destrozada por dentro. Miró a su alrededor y vio que se había librado una batalla entre su tío Octavies y un grupo de mortífagos. Los mortífagos estaban muertos, al igual que su querido tío Octavies. Sebires se arrodilló y rezó para que no fuera cierto, como si no pudiera encontrar señales de vida en su tío. Entonces, de repente, recordó que su esposa también estaba en casa y la buscó por toda la casa, solo para encontrarla en su habitación, en el suelo, gravemente herida, yaciendo en un charco de sangre, con el brazo izquierdo amputado y el derecho desgarrado. Sebires no perdió tiempo en llegar hasta ella, la recogió y comenzó a llorar desconsoladamente, rezando para que siguiera viva. Para su sorpresa, ella empezó a toser y, al verlo, se llevó el brazo que le quedaba a la cara. Con lágrimas en los ojos dijo, «Quédate conmigo, Selena, vas a estar bien». Sebires lo intentó desesperadamente. «Sebires, ambos sabemos que moriré pronto», le dijo Selena suavemente. «Recuerda, Sebires, te amaré siempre y te agradeceré por ser parte de mi vida». Esas fueron sus últimas palabras antes de cerrar el ojo que le quedaba y caer sin vida en sus brazos. «No, Selena, quédate conmigo, por favor no puedes dejarme». Fue en ese momento que se dio cuenta que la acababa de perder y la acunó mientras sollozaba desconsoladamente. 31 de julio de 1981. Mientras Sebires estaba en la mansión Prince, una sensación de terror lo invadió, indicándole que algo andaba mal. Inmediatamente fue a ver a los Potter en la reliquia de Gatwick para ver si todo estaba bien. Al llegar a la casa, Sebires se estremeció al ver que la casa estaba en ruinas, y sabía lo que eso significaba. Entró de inmediato en la casa para buscar supervivientes, maldiciendo mentalmente tanto al director como al señor oscuro con cada fibra de su ser. Al llegar a la escalera, vio la figura de James Potter muerto. Aunque odiaba a Potter, Sebires tuvo cuidado de rodearlo y subió las escaleras, solo para ver fragmentos de una puerta arrancados de sus goznes. Allí vio el cadáver de su hermana, casi ensangrentado, y rompió a llorar abrazándola contra su pecho. Sollozó durante unos minutos y, al detenerse, le cerró los ojos y la volvió a bajar. Entonces se oyó un llanto. Allí vio a su hijo Hadrien llorando en su cuna, intentando alcanzar a su mamá. Sebires fue a la cuna y recogió al pequeño niño, pero vio que tenía una cicatriz en forma de rayo en la frente. «Lo siento mucho, pequeña», logró decir Sebires, tratando de calmar a la pequeña de 15 meses. «Mamá, papá», dijo el bebé Harry. «Se han ido y lo siento mucho, niña», le dijo Sebires emocionado. «Seb, Rus», Harry logró decir. A lo que el hombre sintió. Sebires estaba a punto de hablar cuando escuchó un estallido. Sin pensarlo bien, volvió a colocar a Harry en la cuna. «Lo siento», fue todo lo que dijo antes de aparecerse de regreso a casa. Fin del flashback. Sebires Snape, quien había sido jefe de la casa Slytherin y profesor de pociones en Hogwarts durante los últimos años, se había labrado una gran reputación. La mayoría lo consideraría un cínico y frío o un cretino. La única casa que lo apreciaba y respetaba era la de Slytherin. Sin embargo, lo cierto era que solo hacía lo que Albus le ordenaba. Para él, el viejo director era un viejo manipulador, que solo hacía lo que quería, sin importar quién saliera herido. Hablando del viejo director descifrado, su cabeza apareció en la chimenea. «Sebires, por favor, ven a mi oficina inmediatamente», ordenó Albus antes de irse. «Maldita sea»,
¿Qué quiere ahora?, murmuró Sevires antes de levantarse e ir al despacho del director. Capítulo 2. Albus Dumbledore se puso frenético al ver que el instrumento plateado que controlaba las barreras de sangre alrededor de la residencia Dursley ya no emitía bocanadas de humo. Las barreras habían caído. ¿Cómo había podido pasar eso? Tenía que llegar rápido para restablecer el encantamiento, de lo contrario, la situación sería demasiado horrible para concebirla. Dumbledore maldijo en voz baja. No había estado presente cuando las barreras cayeron. El lugar había estado expuesto durante todo un día. Dumbledore llamó a su maestro de pociones a su despacho. Al entrar Sevires, Albus lo saludó con cariño. Sevires asintió y dijo, director, reprimiendo sus emociones, pero estaba furioso. Su rostro mostraba que no quería estar allí. Albus no pareció inmutarse por la mirada de su maestro de pociones y rápidamente lo condujo a la Red Floo de su despacho. Hay un problema y podría necesitar tu ayuda, fue todo lo que dijo antes de entrar en la Red Floo y, con un destello de llamas verdes, ser transportado a casa de Rebele Fig. Y el hombre lo siguió. ¿Albus? ¿Sevires?, exclamó la señora Fig sorprendida. ¿Qué hacen aquí? Las protecciones han caído, dijo con preocupación mientras él y Sevires salían de la casa. Dirigiéndose rápidamente al número 4, llamó a la puerta. Tras unos segundos, se abrió y reconoció el rostro de la mujer que quería ver. «Tú», susurró Petunia con miedo y un dejo de ira. Giró la cabeza hacia la izquierda del hombre y fue entonces cuando notó la furia de los ojos negros de Sevires. Después de eso, se le encogió el corazón y palideció como un fantasma. «Hola Petunia, me alegra verte de nuevo», dijo Dumbledore con una sonrisa. «Tengo un par de cosas importantes que comentar contigo. ¿Podemos pasar?». Sin esperar su respuesta, Dumbledore entró mientras Sevires se burlaba de Petunia y murmuraba algo. «Me temo que las protecciones de esta casa han caído. Corres un grave peligro». «¿Dónde está el joven Harry?», preguntó Albus. Petunia tembló al sentir la magia del anciano brillar a su alrededor. Dumbledore frunció el ceño al mirarla a los ojos, intentando usarle jeremancia. Lo que vio lo conmocionó profundamente. Vernon Dursley había apuñalado a Harry y lo había arrojado al armario. ¿Acaso el chico también era castigado con frecuencia por magia accidental? ¿Cómo pudo Petunia hacerle eso a su propio sobrino? Harry Potter había desaparecido. ¿A dónde se había metido? Había que rescatar al niño antes de que los seguidores de Lord Voldemort se enteraran. Sería un desastre si mataban al niño que vivió. Cuando el director terminó, Sevires miró en su mente y lo que vio lo llenó de ira. Le costó todo su entrenamiento en las artes mentales no maldecir a la mujer con cuello de caballo y a su marido, la morsa. Albus se acercó a él y le susurró algo al oído. Sevires asintió a regañadientes y le susurró que echaría un vistazo. Albus asintió y se volvió hacia Petunia, la miró con severidad antes de irse acompañado de Fox, quien lo acompañó de vuelta a su oficina. Sevires se quedó atrás y miró a su alrededor antes de fijarse en el armario donde el viejo gordo había metido a su sobrino. Al abrirlo, vio un colchón desgastado y lleno de bultos, arañas, dibujos en la pared y sangre por todas partes. Salió y se volvió hacia Petunia con pura rabia. «Debería matarte ahí mismo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio sobrino? Si Lily supiera lo que pasó, se revolvería en su tumba por lo que le hiciste», dijo Sevires, pensándolo desesperadamente. «Nunca lo quisimos. Nos lo dejaron sin previo aviso», dijo Petunia intentando disimular su miedo, pero fue inútil al ver su rostro y encogerse rápidamente. Sevires sacó su varita y la apuntó a Petunia. «Por mucho que quisiera torturarte, el director se pondría furioso y me daría un dolor de cabeza. Pero si tengo que volver aquí, nada me impedirá hacerte desear no haber nacido». Al terminar, ella se asustó muchísimo, deseando desesperadamente que se fuera. Antes de irse, pensó, ojalá el chico esté a salvo, aunque sería mejor que Albus no lo encontrara. «Esto es una mierda». Maldiciendo en voz baja tras desmembrar a Petunia, se apareció de vuelta en Hogwarts y se dirigió rápidamente al despacho del director. Llegó rápidamente al despacho del anciano y lo vio convocar un montón de instrumentos de plata. Sevires supo de inmediato que era un encantamiento rastreador que Dumbledore tenía para el chico.
Sonrió con sorna al ver su expresión de asombro y miedo al no poder encontrarlo. Obviamente, estaba bajo poderosas protecciones. Disfrutando en silencio del espectáculo, vio que Albus corrió rápidamente hacia un gabinete secreto. Dumbledore sacó un solo filamento de cabello que estaba guardado en un frasco. Dumbledore sabía que lo que hacía era ilegal, pero como era el guardián mágico del chico, falso, ya que se lo quitó al capitán de la CMI sin su conocimiento, no podía acercar al chico a la magia hasta que considerara el momento oportuno. Era por el bien común, pensó mentalmente, creía tener derecho a garantizar la seguridad de Harry. Si no tenía sangre en su poder, todo estaba en juego. Metió el mechón de cabello dentro del instrumento plateado. Sonrió cuando empezó a resoplarse y brillar. En cualquier momento, sabría dónde estaba el chico. Después de 10 minutos, Albus Dumbledore sonrió satisfecho y aliviado al ver que el instrumento rastreador había logrado triangular las coordenadas. Pero justo cuando lo alcanzaba, se oyó un gemido al fallar el instrumento. Tanto Dumbledore como Severus parpadearon sorprendidos, ambos por razones diferentes. ¿Qué tipo de encantamientos protectores debía tener Harry para que esto hubiera fallado? Debía empezar a buscar a Harry de inmediato. Era imperativo rescatarlo de donde quiera que estuviera retenido. Primero tendría que enviar a Severus a registrar las casas de los antiguos mortífagos. Dumbledore ni siquiera quería pensar en el estado en que se encontraría el pobre Harry si alguna vez caía en manos de alguien como Lucius Malfoy. Dirigiéndose a Severus, Dumbledore dijo: necesito que vayas a buscar a Harry por algún sitio. ¿De verdad, Albus, debo perder el tiempo buscando al mocoso Potter?, preguntó Severus con indiferencia. Donde quiera que esté el chico, es mejor que estar a tu cuidado. Severus, sabes tan bien como yo que es imperativo que lo encontremos. Bien, se burló Severus antes de darse la vuelta con su capa ondeando y salir de la oficina. 00. De vuelta en el castillo Potter, Harry y Draco observaron cómo las tres figuras reprendían a su abuelo. El anciano intentaba calmar la tensión afirmando que sería mejor así en lugar de que alguien irrumpiera en el castillo sin avisar. Lily fue probablemente la que más alzó la voz, pues acababa de ver a su hijo después de tanto tiempo. En serio, estos tontos pueden discutir después, tienen cosas más importantes que discutir, como el hecho de que deberías haber estado aquí, en lugar de en ese infierno, dijo Draco mentalmente, a lo que Harry resopló. Después de 10 minutos, se aburrió y carraspeó ruidosamente para llamar su atención. Los retratos se volvieron hacia él. Podemos saltarnos esta discusión y pasar al grano. De acuerdo, tenemos cosas más importantes que discutir, en lugar de discutir. De acuerdo, Charles, dijo la mujer junto a su abuelo, dándole más fuerza a sus últimas palabras y mirando a su marido con autoridad. El hombre sintió, para no arriesgarse a enfadar a su esposa. Esta mujer puede dar miedo cuando quiere, pensó Charles antes de recomponerse y asentir con la cabeza. La anciana comenzó tras mirar a su marido. Bien, empecemos, ¿de acuerdo? Me llamo Dorie Potter y soy tu abuela. El imbécil de al lado, señaló al hombre que estaba a su lado, es tu abuelo Charles Potter. En cuanto a estos dos, bueno, no hay presentaciones, dijo señalando a su hijo y a su esposa, a lo que Harry asintió a su abuela. Dorie miró a su nieto un momento, intentando comprender lo que veía. El niño parecía pequeño y desnutrido. Además, el hecho de que hubiera un tigre junto a él la hizo dudar sobre qué preguntar primero. Decidida, le dio un codazo a su esposo y le dirigió una mirada que decía: di algo. En lugar de arriesgarse aún más a la ira de su esposa, Charles tomó la iniciativa y comenzó a explicarle todo sobre la familia Potter. La más antigua y noble casa de los Potter es una de las familias más antiguas de la Europa mágica, dijo. Verán, los Potter hemos trabajado en la CMI, sirviendo como agentes militares, directa o indirectamente. Nunca nos importó mucho la política en el Visengamot, nuestro órgano de gobierno, sino que nos centramos más en ser guerreros y protectores, que es nuestro lema familiar. Teníamos elementales, magos de batalla, rompedores de maldiciones, guardianes, jugadores de Quidditch, sanadores, duelistas, pocionistas, empresarios y, lo más importante, magos.
Éramos temidos y venerados, ya que nuestras habilidades en la batalla eran inigualables. En el comercio internacional, nadie en Europa nos igualaba. Nos creíamos invencibles, amasando nuestra fortuna mediante astutas tácticas comerciales e inversiones meticulosamente planificadas. Sin embargo, las cosas no fueron color de rosa por mucho tiempo. Charles respiró hondo. Luego llegó la guerra. Nuestra familia luchó contra Grindelwald y su ejército de magos y brujas oscuros. Incluso antes, Grindelwald, luchamos contra magos y brujas oscuros y siempre nos mantuvimos firmes. Pero con el paso del tiempo, empezamos a perder a miembros de nuestra familia por enfrentarlos. La guerra con Grindelwald casi nos acaba, pero sobrevivimos. Eres demasiado joven para darte cuenta de lo que pasó en la guerra, así que lo dejaremos así por ahora. Harry negó con la cabeza, pensando que sería mejor no insistir más en el tema, sobre todo viendo las caras de sus padres y abuelos. Aunque era joven, sabía cuándo dejar de hablar. Quería saber qué era un mago, pues sonaba intrigante. ¿Qué es un abuelo mago?, preguntó en voz baja. Un mago es el mayor honor que cualquier persona en el mundo mágico puede obtener, y unos pocos son elegidos en todo el mundo. Son esencialmente los guardianes de nuestro mundo, su poder e influencia superan las jurisdicciones del Visengamot y la ICW, concluyó con orgullo. Harry se quedó sin palabras, intrigado por esta información. Después de un largo silencio, su padre habló para romperlo. Lo que me gustaría saber es dónde has estado viviendo estos últimos años y por qué hay un tigre a tu lado. Draco se presentó y explicó por qué estaba con Harry. Esto provocó una mezcla de emociones, incluyendo un sentimiento de orgullo por su padre y su abuelo. Mientras tanto, su madre se quedó en silencio, conmocionada, y su abuela se debatía entre la felicidad y el hastío del tigre blanco. Sin embargo, cuando Draco miró a Harry, ¿deseas que les diga dónde has estado viviendo o prefieres hacerlo tú?, le preguntó al chico. Tras pensar unos minutos, Harry dijo, hazlo tú, a lo que Draco asintió. Volviéndose hacia los retratos, comenzó a contarles sobre la vida de Harry con sus tíos. Tras contarles todo, las 4 figuras estaban furiosas. Su madre lloraba en silencio mientras maldecía a su hermana y a su marido hasta el infierno. Su padre intentaba desesperadamente controlar su ira, pero fracasaba estrepitosamente. En cuanto a sus abuelos, su abuelo en particular maldecía a más no poder y juraba que si no moría, los mataría él mismo. Los 4 siguieron gritando y maldiciendo al Magel con el que vivía Harry durante los siguientes 20 minutos, antes de calmarse lo suficiente como para reanudar el interrogatorio. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó James. ¿Dónde estaba Sirius y, sobre todo, cómo acabaste allí? En nuestro testamento se mencionaba que no debías acercarte a Petunia ni a su familia. Harry estaba confundido sobre lo que su padre le preguntaba. A tu primera pregunta, ¿quién es Sirius? La segunda, lo único que recuerdo es que le dijiste a mamá que me llevara y corriera, y luego un tipo con capucha le lanzó una maldición verde a mamá y luego intentó apuntármela a mí. Después de eso, un hombre alto, de pelo largo y negro y nariz aguileña, apareció y me abrazó diciendo, lo siento, pequeño, antes de irse. Lo siguiente que supe fue que estaba dormido en los brazos de un tal Hagrid, reunido con Dumbledore y la profesora McGonagall. La familia lo miró con caras indescifrables, así que continuó, tengo memoria idética, de acuerdo, puedo oír cosas incluso cuando duermo. Quizás debería intervenir y contarte lo que sé, dijo Draco, sin mucha alegría. El día que te traje aquí te dieron una paliza horrible y casi mueres. Los elfos te salvaron y te quitaron ciertas cosas que te pusieron. Algunas eran hechizos de obliviación, encantamientos de rastreo y bloqueos de tu magia, dijo, omitiendo el horrocrux en la cicatriz del chico, que era algo que el chico aún no debía saber. Cuando terminó, se desató el caos, la mayoría de las veces por Charles, que maldecía a todo pulmón. Nunca confió realmente en el director, pues siempre sospechó que tenía intenciones ocultas, pero lo que escuchó de Draco fue suficiente para ponerle una expresión de pura rabia. No solo eso, sino que oír que Minerva, una mujer a la que respetaba, se doblegara a los deseos de Albus era inaceptable.
En cuanto a Hagrid, aunque nunca le guardó rencor, nunca confió plenamente en él, ya que era demasiado imprudente, incapaz de guardar un secreto ni para salvar su vida, y uno de los perros más leales del anciano. Si viviera ahora mismo, mataría al director él mismo o le haría revivir sus peores pesadillas por lo que le hizo a su familia. Había límites que nunca se debían cruzar, y cruzaron el más grande. Mientras su padre se devanaba los sesos pensando en lo sucedido, James también se quedó atónito con la noticia. Para él, Sirius era su mejor amigo y la única persona a la que consideraba un hermano, aunque quizá fueran parientes, ya que su madre era la hermana menor de su tío Arcturus Black, se llevaban de maravilla. De hecho, fue el padrino de su boda y el padrino de su hijo, jamás abandonaría a Harry, y menos con la hermana de Lily. Esto solo le planteó más preguntas que tendría que hacerse más tarde. Otra persona que le vino a la mente fue la persona con la que tenía una rivalidad, Severus Snape. Antes de su primer año en Hogwarts, en el tren, los dos chicos se cayeron muy mal el uno al otro, uno quería estar en una casa de la valentía y el otro en la casa de la astucia. Con el paso del tiempo, los dos chicos se peleaban constantemente, como si estuvieran en una batalla interminable. La situación empeoró a medida que avanzaba su tiempo en Hogwarts. James y sus amigos solían hacerle bromas dañinas y vergonzosas, por si fuera poco, a menudo lo intimidaba siempre que tenía la oportunidad. Severus solía contraatacar con la misma crueldad y fuerza cuando se enfrentaban, sin importar quién lo iniciara, ambos se excedían. Incluso competían en lo académico. James prefería transformaciones y runas antiguas, mientras que Severus se inclinaba más por la defensa contra las artes oscuras y las pociones. Nunca ayudó que pertenecieran a casas que se odiaban ferozmente, si acaso, lo empeoraba. En cuanto a Lily, después de escuchar a Harry describir al hombre, supo de inmediato que era su amigo de la infancia y hermano en todo menos en la sangre. Severus no era perfecto, no, pero nunca lastimaría a un bebé inocente, especialmente no al suyo. Recuerda contarle a su hijo historias sobre su tiempo antes y después de Hogwarts, incluso mencionó a Severus en más de una ocasión, ya que era su amigo más antiguo mientras crecía. Le sorprendió que Severus incluso viniera a disculparse con su hijo a pesar de nunca conocerse oficialmente, pero ella siempre supo que había algo bueno en él, solo que siempre era frío y tenía problemas para expresar sus emociones. Girándose para mirar a su esposo, quien estaba sorprendido, comenzó a explicarle lo que estaba pasando. James se molestó al principio, pero se calmó después de darse cuenta de que él tampoco era perfecto y que él fue quien causó la ruptura entre ella y Severus en primer lugar. Después de mucha discusión, Draco rugió lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. Si bien todos ustedes pueden necesitar tiempo para comprender lo que se ha dicho esta noche, creo que esto será suficiente por hoy. Ya se ha dicho suficiente y, si bien todos pueden querer respuestas, pueden esperar hasta una fecha posterior. Dorie fue la primera en responder. Draco tiene razón, aunque habrá cosas que habrá que explicar más adelante, dijo con firmeza. Los demás simplemente sintieron, pues sentían que esto era solo el comienzo de una larga discusión que debería haberse abordado hace años. Lily habló justo cuando su hijo y Draco estaban a punto de irse. Draco, ¿cuidarás de mi hijo, por favor?, preguntó suplicante. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor, cuídalo. Draco la miró durante un largo minuto y luego respondió, humana, no estaría aquí si no hubiera querido serlo, te doy mi palabra de que cuidaré de él. Gracias, le sonrió al dios y se volvió hacia su hijo después de despedirse. Salieron del estudio. 8 de agosto de 1986. Un pequeño Harry de 6 años se despertó al oír su alarma, programada para las 5:20 am. Rápidamente se puso unos pantalones cortos y una camiseta holgada para comenzar su rutina de ejercicios matutina. Al salir, vio que Draco lo esperaba. El monarca blanco insistía en que Harry fuera entrenado para mejorar su magia. Esto ocurrió solo unos días después de que se recuperara por completo y recibiera los nutrientes necesarios. Aunque Harry aún no podía tener su propia varita,
debido a la ley no le impidió practicar otras formas de defenderse. Al principio, el entrenamiento fue duro para él, pero después de un tiempo pudo recomponerse y encontrar un ritmo. Sus entrenamientos generalmente consistían en correr y nadar para aumentar su resistencia. Después de eso, entrenaba en el uso de varios tipos de armas, lanzar shuriken, byutsu, ketane, nunchaku, lanzas y sai gemelos. Si no era uno de estos, se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo, el sigilo o la práctica de sus habilidades elemental o metamorfomago. Por lo que aprendió de sus padres, abuelos y Byakko, aprendió que era un metamorfomago parcial, solo podía cambiar los colores de sus ojos, piel y cabello junto con su estilo. Un rasgo que heredó de su abuela ya que ella era miembro de la familia Black. Sus habilidades elementales lo sorprendieron, y estaban extremadamente felices de tener otro elemental en la familia. Descubrió que su padre era mago de fuego y tierra, mientras que su madre era de tipo agua y viento. Harry heredó los cuatro, pero también poseía la capacidad de generar rayos, la cual heredó de su abuelo. Una vez terminado su entrenamiento matutino, se duchaba y desayunaba. Tras ponerse ropa cómoda, se dirigía al comedor a desayunar. «Buenos días, joven Hadrien», oyó decir a sus elfos mientras se dirigía al comedor. Harry le devolvió el gesto. «Buenos días a todos», fue todo lo que dijo antes de despedir a los elfos domésticos. Tras un buen desayuno que le prepararon, se reunió con Byakko en la sala de estar, donde lo vio desayunando. Byakko notó la llegada de Hadrien y se alegró de verlo. «Debo decir, pequeño, que te estás adaptando más rápido de lo que pensaba», dijo Byakko, a lo que Harry sonrió ante el cumplido. «También tengo un par de cosas que me gustaría comentar contigo, relacionadas con la información que me diste hace un tiempo». Harry simplemente asintió. Hacía un tiempo le había contado a Byakko que oía dos tipos de voces diferentes cada vez que dormía. Una era masculina y la otra femenina. La primera le sonaba familiar y la otra parecía la de una niña pequeña. «Por lo que me has contado y por lo que he podido deducir, es evidente que eres un mentalista y parece que ya te has conectado con dos personas», le dijo Byakko. Esta información dejó a Harry en silencio, incapaz de articular palabra. «Lo segundo que quiero decirte es que he decidido convertirme en tu verdadero familiar». Hadrien se tomó unos minutos para intentar evaluar lo que acababa de aprender. Durante su estancia en el castillo, pasó mucho tiempo en la biblioteca familiar. Para su asombro, la biblioteca familiar era enorme, con 4 plantas llenas de libros diversos. La planta baja era la sala de estar con chimenea, 3 sofás y retratos, donde podía hablar con su familia y conocer su opinión sobre ciertos temas. Básicamente, era allí donde pasaba la mayor parte del tiempo, ya fuera estudiando o buscando un lugar tranquilo. Hace unos días leyó un par de libros sobre la historia de los familiares y lo que significaba ser elegido por ellos. Por lo que pudo deducir, tener un familiar era raro, y tener un familiar verdadero lo era aún más, ya que no se habían visto en más de 5 siglos. En cuanto a un mentalista, también era raro, ya que solo las personas con aptitudes para las artes mentales podían obtener la habilidad. Superando la sorpresa, miró a Byakko con una mezcla de expresiones. «Bueno, necesito sentarme», dijo mientras se sentaba en uno de los sofás. «Así que, es cierto que soy un mentalista después de todo, pero no sé con quién me he conectado. Además, ¿por qué querrías ser mi verdadero familiar? Creía que eras mi guía y protector». Harry lo miró con una expresión feliz pero confusa. «Vamos, joven, de las 2 personas con las que estás vinculado, creo que es obvio quién es el primero, pues ya lo conociste hace años, cuando eras un bebé». Esto llamó la atención de Hadrien, quien, sorprendido, tenía una idea de a quién se refería Byakko. Byakko se alegró de que el niño pudiera deducir a qué se refería. «En cuanto a tu siguiente pregunta, he estado pensando en esto durante un tiempo y, por lo que puedo ver, tienes semillas de grandeza en ti y he llegado a considerarte mi propio cachorro. La siguiente razón es que hace mucho tiempo se dijo que los 4 dioses de la tierra serían convocados para elegir a alguien digno.
Esta persona garantizará que la paz y la prosperidad reinen en el mundo mágico y purificará los pecados de la corrupción, el protector de la magia. La mente de Hadrien se llenó de energía ante la información que acababa de recibir. Sentía que la Navidad se había adelantado este año. Tras un minuto de recomposición, miró al dios y asintió. ¿Cómo te convierto en mi fiel familiar? Viaco lo miró críticamente durante unos segundos. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó con firmeza, a lo que Harry asintió. Muy bien, entonces coloca tu mano sobre mí y deja que tu magia fluya en mí. Mientras lo haces, recitaré el antiguo canto que sellará el pacto entre nosotros. Harry hizo lo que le indicó y colocó su mano sobre la cabeza de Viaco y permitió que su magia fluyera dentro de él. Viaco comenzó a recitar. Yo, Viaco, el que gobierna la tierra de la magia, por la presente te elijo como mi verdadero familiar. Una luz dorada envolvió a ambos, lo que significaba que el proceso de vinculación estaba casi completo. Todo lo que quedaba era que Harry aceptara, lo cual hizo de inmediato. Yo, Hadrien James Potter, por la presente acepto a Viaco como mi verdadero familiar, así sea. Cuando completó el canto, el brillo se hizo más brillante, informándoles que el vínculo se había completado antes de que el brillo desapareciera. ¡Guau! Eso fue increíble, dijo. En efecto, ahora soy tu verdadero familiar. Mira tu brazo izquierdo. Harry miró y notó las rayas de tigre en su brazo. Las rayas simbolizan que ahora somos uno y nadie puede destruirlo. El chico se quedó completamente sin palabras. Creo que es hora de que finalmente conozcas a este Severus Snape, dijo Viaco. Ha llegado el momento de obtener respuestas que deberían haberse abordado hace años. Hadrien asintió demasiado tiempo, tenía preguntas que necesitaban respuesta, solo esperaba obtener algo de claridad. Hadrien convocó a un elfo doméstico y le pidió pergamino y tinta para escribirle una carta. Tras 10 minutos de escribirla, la carta estaba lista, con la esperanza de que, en todo caso, el hombre la leyera y aceptara su invitación. Respirando hondo, decidió ir a por ello. Paipi, ¿puedes venir? Por favor, le preguntó a uno de los elfos domésticos, y con un chasquido, el elfo doméstico apareció frente a él. Paipi, aquí, joven Hadrien. Hola, lamento molestarte pero me gustaría que le llevaras esta carta al señor Severus Snape, le dijo Harry al pequeño elfo. Sin embargo, entrégasela solo cuando estés solo y asegúrate de que nadie más te vea. El elfo chilló, antes de tomar la carta. Así se hará, señor, y seré discreto al entregar la carta. Gracias, dijo Hadrien con una sonrisa y le dio una palmadita en la cabeza. Al instante siguiente, el elfo desapareció. 00, en las mazmorras de Hogwarts, Severus estaba sentado en su sofá bebiendo whisky de fuego para tranquilizarse tras una reunión con los demás profesores en la sala de profesores. El tema era el nuevo curso escolar, ¿qué esperar? Por suerte, el director estaba en una conferencia de la ICW en Estados Unidos. Así que Minerva lo sustituía ese día, ya que era su subdirectora, así que toda la reunión fue una gran pérdida de tiempo. Tras la reunión, que duró 2 horas y media, Severus se dirigió rápidamente a sus aposentos para leer el último invento de la Sociedad Británica de Pocionistas. Era su forma de desahogarse, podía tener un rato a solas y disfrutar del silencio. Tras un rato leyendo el artículo, un chasquido le llamó la atención, vio a un elfo doméstico parado frente a él. A Severus no le gustaban los intrusos, sobre todo los que entraban en sus aposentos sin avisar. Se puso de pie rápidamente, varita en mano, dispuesto a reprender al elfo por molestarlo. Espera, exclamó el elfo, no vine aquí para hacerte daño, solo vine a entregarte una carta de mi amo. Severus aún apuntaba con su varita, entrecerrando los ojos al ver a la elfa doméstica, pues no sabía a quién pertenecía. En lugar de arriesgarse a un incidente, decidió consentir a la pequeña criatura. ¿Quién eres y a qué señor sirves?, preguntó Severus con cautela. Soy Paipi, chilló suavemente. Sirvo a la más antigua y noble casa de los Potter. Esto captó su atención de inmediato, pues tenía una vaga idea de quién podría haberla enviado, ya que solo quedaba un Potter en el mundo.
El joven amo Hadrien me pidió que le entregara esta carta. Sevides apuntó con su varita a la mesa de centro y el elfo captó el gesto al instante y dejó la carta sobre la mesa. En ese momento, el elfo se alejó. Sevides vio la carta y lanzó algunos hechizos para asegurarse de que no fuera una trampa. Después de que le dijeran que la carta estaba a salvo, fue a abrirla y ver qué decía. Querido profesor Snap, me llamo Hadrien James Potter, hijo de los difuntos James y Lily Potter. Aunque sé que esto puede parecer extraño dado que nunca hemos hablado antes, sentí que era necesario aclarar las cosas entre tú y mis padres, especialmente entre tú y mi padre. Por lo que dijeron, es a la vez agradable y desagradable. Sé que mi padre no fue la persona más amable ni agradable contigo, por eso te pido disculpas. Cuando me contó sobre sus días en Hogwarts, me sentí feliz y decepcionado a la vez por lo que él y sus amigos hicieron. Por un lado, me alegró que fuera un hombre valiente que defendía a sus amigos y sacaba buenas notas en la escuela. Sin embargo, por otro lado, me molestó saber lo que hacía en su tiempo libre, especialmente con los demás estudiantes, principalmente contigo. Si no me equivoco, te acosaba abiertamente y te hacía bromas crueles e injustificadas. Salirse con la suya fue pasarse de la raya. Aunque él era un imbécil arrogante, tú tampoco eras un ángel, pues oí que respondiste con la misma fuerza. En algunos casos, no te culpo, pues desprecio a los abusadores, así como tuve que soportar a mi tía Magel y a su familia. En cuanto a mi madre, dijo que eras como un hermano para ella y que tuviste una vida difícil antes de ir a la escuela. No me inmiscuí porque era asunto tuyo, así que lo dejé ahí. Mencionó que eras muy inteligente y muy hábil tanto en pociones como en las artes oscuras. Como yo lo veo, no hay nada malo en estar fascinado con un tema, solo te hace humano. Además, estudiar temas no hace a una persona malvada, son sus acciones las que definen quién es. Nadie en este planeta es perfecto, pero tenemos la opción de seguir cometiendo errores o podemos aprender de ellos y ser mejores. Por eso te escribo. Escuché que puedes ser frío y cínico por parte de mis padres. También mencionaron que tenías otra cara, un hombre justo y honorable. Me gustaría verlo con mis propios ojos y, con suerte, ver a la persona que mi madre vio. Si no deseas verme, la decisión es tuya. Solo te pido que no le digas a nadie que te escribo. Sin embargo, si decides reunirte conmigo, llama a Paipi y pídele que te lleve a mi casa a solas. Sinceramente, Hadrien James Potter, de la más antigua y noble casa de los Potter. Cuando Sevides terminó la carta, se le saltaron las lágrimas y no podía creer lo que acababa de leer. El pobre Sevides estaba desgarrado, aunque James no le agradaba, Lily sí le importaba. Sentía el corazón destrozado, le debían no solo a Lily, sino también al chico la oportunidad de conocerse y aclarar las cosas entre ellos. Tras unos minutos para recomponerse, decidió ir a verlo, pero tuvo que inventar una excusa para dejar el castillo. Pensando con rapidez, recordó que estaba estudiando para obtener su título de hechicero en pociones y necesitaba ingredientes. Tras serenarse y recoger sus cosas, se dirigió a la oficina de Minerva para informarle que se marchaba por un tiempo. Sevides llegó a la oficina del subdirector, donde encontró a Minerva revisando la agenda que había estado preparando para sus clases. Sevides gruñó para avisarle que estaba en la puerta, ella lo saludó y él solo asintió. Me iré del castillo un rato porque necesito recoger algunos ingredientes para mi proyecto de hechicero, dijo con suavidad. Minerva le dirigió una de sus infames miradas penetrantes antes de preguntar qué tienen de malo los ingredientes que tenemos aquí, Sevides. Sevides simplemente se burló de su pregunta y luego respondió, los ingredientes aquí son demasiado simples y necesito ingredientes más complejos. Además, Minerva, cuando comience el nuevo trimestre en septiembre, estaré hasta el cuello de tontos. Mientras tenga tiempo, me gusta tener tanto tiempo para mí como pueda, ojalá esto sea suficiente para convencer a la mujer. Además, ¿no eres tú quien dice que necesito salir más? Minerva pensó en lo que dijo y tras unos minutos de reflexión se dio, está bien, solo ten listo el programa de tu clase cuando regreses, le dijo con firmeza. Sevides simplemente sonrió.
Ya está terminado, le dijo antes de irse con su capa ondeando. Snap se dirigió al punto de aparición, considerando el aspecto del chico y debatiendo de qué querría hablar. Contempló el encuentro hasta llegar a las puertas de Hogwarts, donde se topó con el director, que acababa de regresar de su reunión en el extranjero. Sevire suspiró mentalmente cuando Albus lo detuvo y le preguntó a dónde se dirigía. Tras explicarle el motivo de su partida y confirmarlo con Minerva, Albus asintió, haciéndole saber que lo entendía, antes de regresar a su despacho. Sevire se apareció en la mansión Prince, donde fue recibido por uno de sus elfos. «Buenos días, maestro Sevires», lo saludó cálidamente el elfo. Sevires respondió: «Escuchen, informen a los demás que estaré fuera por un tiempo y si alguien pregunta dónde estoy, díganles que conseguiré ingredientes. Si preguntan qué ingredientes, díganles que conseguiré huevos de runespor junto con lágrimas de la serpiente cornuda. ¿Entienden?». «Sí». El maestro marchó. Se entiende e informará al resto de los elfos, dijo el elfo antes de irse. El hombre asintió antes de llamar al elfo de Potter. «Paipi, estoy listo». Con un chasquido, el elfo apareció frente a él y le entregó un pergamino para que leyera. «El castillo Potter se encuentra en el bosque de Tedford, Norfolk /Suffolk». Lo leyó y lo memorizó antes de que estallara en llamas. Paipi lo agarró del brazo y lo llevó al castillo Potter con un suave chasquido. De repente, Sevire se encontró frente a las puertas del hogar ancestral de los Potter. Era un espectáculo digno de contemplar. Paipi lo condujo al interior del castillo, a la sala principal, donde, antes de irse, le dijo: «Ponte cómodo, joven amo Hadrien, llegará en unos minutos». Sevires miró a su alrededor y quedó silenciosamente impresionado. La sala principal estaba ricamente decorada y observó el escudo de la familia Potter junto con su lema. El escudo, rojo y dorado, mostraba un león de Nemie y un tigre de Bengala con espadas entrelazadas, entre ellos un escudo y un dragón. Debajo, el lema, M. Ilitibus iti protectores eius, traducido como guerreros y protectores. «Llegaste antes de lo que esperaba». Sevire se giró y sintió que no era la única persona en la habitación. En la entrada vio al chico que estaba decidido a conocer junto con un tigre blanco.